La Iglesia Cristiana Bautista en Pérez Celedón presenta su programa Conquistando tu Paz. ¿Qué tal, amigos? Que el Señor les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos al programa Conquistando tu Paz. Como siempre, deseando que la paz, el gozo, el amor, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté sobre su vida, sobre su familia, sobre su negocio, sobre todo lo que usted hace. Que cada día de su vida sea el día más feliz. Aprendamos a disfrutar el tiempo que tenemos, aprendamos a disfrutar los beneficios que tenemos, aprendamos a disfrutar todo lo bueno que Dios nos ha dado. Disfrutemos cada día, disfrutemos el sol, disfrutemos la lluvia, disfrutemos aún el calor, el frío. Aprendamos a disfrutar las cosas maravillosas que nuestro Dios nos ha dado. Como siempre, queremos compartir la palabra del Señor, y hoy tengo un tema que quisiera compartirles, que tiene que ver con el final de los tiempos. Jesús en una ocasión nos dio algunas advertencias y algunos datos sobre qué iba a pasar al final de los tiempos. Así que permítame compartir con ustedes, y si tienen su Biblia, por favor ábrala en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo del 1 en adelante. Si lo logra, si lo tiene por ahí, pues sígame. Dice la Biblia desde el versículo 1 del capítulo 24 de Mateo: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán todas estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe. Vea qué interesante. Está Jesús con sus discípulos, sale Jesús del templo. Se le acercan los discípulos y le muestra a Jesús a cada uno de ellos los edificios del templo. El templo estaba constituido por varios edificios. Y dice que respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús les está profetizando que a pesar de la hermosura y de la grandeza de esos edificios, no iba a quedar allí piedra sobre piedra. Acontecimiento que sucedió algunas décadas después, cuando el emperador Tito irrumpe en Roma y destruye parte del templo, solamente una pared de la que queda, y entonces se cumple esto. Pero en el versículo 3 viene lo más interesante. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán todas estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Le hacen una pregunta sumamente importante a nuestro Señor Jesucristo y le dice: Señor, dinos ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Tanto en este programa como en el siguiente programa, si el Señor lo permite, estaremos hablando algunas de estas señales que van a acontecer antes de que Cristo venga por su iglesia, antes de que Cristo vuelva a la tierra. Porque si no lo sabes, Jesús prometió que Él regresaría. Si leemos el libro de Hechos y el libro de San Juan y los evangelios, vemos que Jesús muere en la cruz, resucita al tercer día y es llevado al cielo en una nube. Y a los discípulos se les dice que así como vieron ascender a Jesús al cielo, así lo veremos descender, porque Jesús va a volver por su iglesia. La respuesta de Jesús a la pregunta del versículo 3 sobre qué señales habrá de la venida del Señor, del fin del siglo, es una respuesta muy, muy interesante. Dice el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe. ¿Quiere usted saber cuál es la respuesta más importante que Jesús dice? Es esta. ¿Por qué? Porque nos está apercibiendo, nos está advirtiendo que al final de los tiempos va a haber un gran avivamiento de engaño. Va a haber mucha gente engañando, va a haber mucha gente estafando, va a haber mucha gente haciendo cosas que no comprendemos. Mucha gente va a caer en el error, muchas personas van a caer en cosas extrañas, muchas personas van a arrastrar a otros en el engaño, y usted y yo nos hemos dado cuenta cómo en los últimos tiempos han habido sectas, cómo gente ha muerto por una secta. Recordamos años atrás, 30 años atrás, 40 años atrás, cuando un hombre llevó un grupo de cristianos a la Guyana francesa, y allí muchos de ellos se suicidaron, cerca de 1000 personas, algunos sobrevivieron y han contado la historia, fueron enredados, fueron engañados. También podemos ver en décadas atrás, o alguna década atrás, como en el estado de Texas, un hombre se encierra en una casa con ciertos seguidores, mueren allí quemados, la policía tiene que dispararles, y entonces las sectas están saliendo por todo el mundo.
Y hay de verdad que hay un gran avivamiento de engaño. No nos estamos dando cuenta, pero la gente está siendo engañada. La gente quiere creer en algo. Y entonces lo que Jesús les dice aquí, que qué señal habrá de tu venida, la número uno es que va a haber un gran avivamiento de engaño. La gente está engañando a otra. La gente está mintiendo. Hay líderes falsos, hay líderes políticos falsos, hay líderes espirituales falsos. Y tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. ¿Por qué? Porque la gente quiere creer en eso. La gente quiere creer en cosas como esas. Recuerdo hace años atrás, cuando uno veía noticias sobre un hombre que enredó a un montón de gente adinerada, gente preparada de la universidad, y mataron a otras personas. A él lo mandaron a la cárcel y la gente seguía apoyándolo aún en la cárcel. Cuando se demostró que era culpable, las personas se dejan engañar por esto, porque hay un espíritu de engaño en el mundo. Y usted y yo tenemos la bendición de tener la palabra de Dios, de tener al Espíritu Santo de Dios, que es el que nos guía toda la verdad. Y cuando tenemos la palabra de Dios, podemos conocer qué es la verdad y qué es la mentira. El problema es cuando desconocemos la Biblia. El problema es cuando no conocemos lo que la Biblia enseña y vamos y nos dejamos enredar por personas que en apariencia usan la Biblia, pero no la conocen, no conocen principios de interpretación bíblica, no conocen nada de eso, y nos dejamos enredar, nos dejamos engañar. Tengamos muchísimo cuidado. Tengamos mucho cuidado de no estar yendo a un lugar donde nos estén engañando, donde nos estén estafando, donde estén diciéndonos cosas solamente por nuestro dinero o porque estamos aportando una causa que ni siquiera sabemos cuál es. Tengamos mucho cuidado, porque la respuesta de Jesús fue: mirad que nadie os engañe. No habló de cosas más específicas que después las iba a hablar y las vamos a ir viendo, pero tenga cuidado que el engaño no lo esté enredando a usted. Tenga cuidado que las personas que tocan a su puerta de vez en cuando no le estén engañando, no lo estén mintiendo, no le estén arrastrando hacia circunstancias o hacia cosas o hacia sectas que después usted y yo podemos lamentar. Tengamos muchísimo cuidado con eso. Dice el versículo 5, y Jesús explica por qué su respuesta fue que nos cuidemos del engaño. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiga lo que dice el versículo 5, vendrán muchos en el nombre de Jesús diciendo yo soy el Cristo. Hace algunos años se venía dando un hombre diciendo que él era el Cristo encarnado, que él era Jesucristo hombre. La gente lo seguía, la gente moría por él, la gente daba su dinero por él. Pero curiosamente eso pasa. Era un ser humano y como tal fue presa de la enfermedad. Hoy en día sabemos de todo esto, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque no solamente este tipo de personas, sino que hay otros en Europa, en Asia, en Sudamérica, en Costa Rica, en muchos lugares hay gente haciéndose pasar como si fueran el Cristo, y tenemos que tener muchísimo cuidado con esto. No permita que nadie lo engañe. ¿Por qué? Porque nadie es Cristo. Cristo está sentado en la tierra, Cristo está sentado en su trono, y hoy en día su iglesia está en la tierra y habita en nuestros corazones. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. No permita que nada ni nadie lo engañe. Le repito otra vez el versículo 5. Jesús dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Tengamos cuidado que no nos engañen. Tengamos cuidado, como decía el apóstol Pedro, de no ser arrastrado por el error de los inicuos. Tengamos cuidado de no dejarnos llevar por ese error. Sigue diciendo el versículo 6. Y aquí vienen cosas más específicas, y dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Le pregunto, ¿ha oído usted de guerras? ¿Ha escuchado últimamente de rumores de guerras? Las Coreas, Estados Unidos contra el Islam, algunos países que están en guerras internas. Estamos oyendo, y eso se oye hace muchos años, y hoy más estamos oyendo de guerras y de rumores de guerras. Tenemos que tener muchísimo cuidado con todo eso. Tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que está pasando en el mundo entero. Guerras, rumores de guerras, pero es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, estas guerras nos están diciendo que hay algo cerca, pero todavía no es el fin. Dice el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esto es como leer el periódico. Usted hoy en día abre el periódico y podrá leer sobre pestes, sobre guerras, sobre hambre, sobre terremotos
en diferentes lugares. ¿Ha visto usted los terremotos, los maremotos, cómo generan los tsunamis, cómo hay pestes, cómo hay hambres en el mundo entero, niños muriendo? El Facebook y el internet está atestado de fotos de niños muriendo, de motivaciones para apoyar países del tercer mundo, países africanos, países en Asia también, gente que necesita alimento. Y hoy en día no nos damos cuenta de eso, pero está aconteciendo más de lo que usted y yo nos imaginamos. Una foto en realidad no proyecta lo que pasa en el mundo entero. Es triste ver cómo en una fotografía hay un niño casi moribundo y atrás un ave de rapiña esperando que muera para comérselo. Es algo que lastima el corazón, es algo que daña la vida y tenemos que ser conscientes de lo que está pasando, pero la Biblia lo ha profetizado. Señales antes del fin. A Jesús le preguntaron: Señor, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Lo primero que Jesús dice es: miren que nadie los engañe, porque se levantarán falsos cristos en mi nombre queriéndonos engañar. Y después Jesús habla de guerras, de rumores de guerras, de hambre, de peste, de terremotos. El mundo entero está siendo azotado por terremotos. Terremotos en Costa Rica, terremotos en México, terremotos en Chile, terremotos en Bangladesh, terremotos en Japón, terremotos en muchos lugares. ¿No le parece que es como leer el periódico y hace cerca de 2000 años se escribe esto? Un evangelista llamado Mateo, y es un libro histórico y hasta el día de hoy nos está alcanzando. Imagínense usted qué interesante y qué importante es poder leer la Biblia para darnos cuenta de lo que está pasando en el mundo entero. Es como leer el periódico. Sigue diciendo el versículo 8: y todo esto será principio de dolores. Es solamente el principio de cosas terribles que pueden acontecer y que están aconteciendo en el mundo entero. Principio de dolores. Esos países que son azotados por terremotos pasan por dolores, gente muere, gente es dañada, gente es lastimada, hay hambres, hay persecución, no solamente persecución, sino que las pestes, al no haber ayuda humanitaria pronto, rápida, la descomposición de los cuerpos trae pestes. Es algo terrible lo que pasa en el mundo entero, producto de las guerras y producto del hombre al apartarse del Señor. Versículo 9: entonces os entregarán a gran tribulación, y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aquellos que creemos en Cristo, que seguimos a Cristo, y usted hoy en día podrá ver las noticias como a cristianos, a gente que ama al Señor, no importa del país del que sean, los están matando, los están persiguiendo, a sus hijos los matan, los han quemado, han matado iglesias completas, entran, irrumpen y con sus ametralladoras matan a las personas. Está pasando. No es algo que pasaba hace 300 años, no es algo de la Inquisición, no, es algo que en pleno siglo XXI está aconteciendo y nos está alcanzando. Así que tengamos cuidado, es tiempo para reflexionar, para pensar, es tiempo para pensar en cómo está mi vida con Dios. ¿Estoy bien con Dios? ¿Está mi mano tomada de la mano del Señor? ¿Me estoy dejando engañar? ¿Estoy atento a las señales de los tiempos para estar bien con Dios, para estar en comunión con mi Dios, para aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Qué está pasando a mi alrededor? ¿Cómo están mis hijos? ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo está la gente que rodea a mis hijos? ¿Están siendo mis hijos engañados por alguien, por algo? Tengamos cuidado, porque estamos en tiempos peligrosos. Y lo mejor que podemos hacer es entregarle nuestra vida a Jesucristo. Él nos va a dar de su Espíritu Santo, Él nos va a dar su palabra y nos vamos a mantener en el camino de la verdad. Por eso te invito para que hagas conmigo una oración y le digas: Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo lo que yo soy, para que me llenes con tu Espíritu Santo y para que tú de una forma especial y maravillosa me limpies con tu sangre preciosa. Reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, y te pido que me limpies de una vez por todas, Señor, y para siempre, en el nombre de Jesús. De ahora en adelante, lee tu Biblia, busca una iglesia donde congregarte, donde te enseñen la palabra de Dios, pero además de eso, mantente tú en comunión con Dios todos los días de tu vida y vas a ver que tu vida es diferente y estaremos ya no asustados, sino gozosos, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo programa. Cuando lloras por las veces que intentaste